Vamos a hablar un poco sobre la transmisión en vivo de Jimin y Jungkook, donde hubieron momentos que nos dejaron a más de uno sin palabras. Y es que durante esa transmisión, ambos no podían dejar de tocarse, de hacer chistes que solo ellos entendían, de compartir dinámicas, de cantarse mutuamente, incluso de hacer promesas. Definitivamente esa transmisión en vivo dejó en claro que su complicidad sigue siendo intacta. Es más, podríamos decir que está a un nivel superior. Y es que durante esta transmisión en vivo, hubieron momentos que incluso los coreanos catalogaron como más 18. Un chico que tiene un canal que se llama Highboy nos dio una explicación sobre lo que ellos dijeron. Trató de traducir el like ya que él se dedica a esto. Él explica lo que dijo Jimin y añade que incluso ambos usaron contextos más 18, chistes que son conocidos en Corea, con un tono claramente íntimo. Primero miremos la traducción. ¿Qué es lo que dice? Jungkook comienza diciendo: ahora que me he lavado, me siento un poco somnoliento. A lo que Jimin responde: ahí tienes, te has filmado mucho durmiendo, ¿no? Normalmente te duermes durante las transmisiones y todo eso. Incluso vi uno en una cama blanca. Aquí Jimin se refiere a la vez que Jungkook hizo una transmisión en vivo acostado en su cama cubierto con una manta blanca. Para lo que no recuerdan, incluso él dijo que nadie podía manejarlo y Jimin en esa transmisión comentó que él sí podía. Así que Jimin lo recuerda claramente. Y Jungkook captó sobre qué tema estaba hablando Jimin. Pero continuemos. A lo que Jungkook respondió: la compañía me dijo que no lo hiciera más. Entonces Jimin le dice: ¿sabes por qué? Porque la batería de Jungkook se agota. Y la batería de Jungkook es preciosa, ¿verdad? A lo que Jungkook responde: por supuesto que lo es. Pero aquí es donde Jimin no suelta el hilo y pregunta ya con un tono diferente. ¿No es preciosa? Te pregunto. ¿No está preciosa la batería todavía? Y viva y bien, ¿eh? Le dice con un tono juguetón. Aquí ya podemos ver que usa un doble sentido para referirse a lo que podríamos decir entre palabras al amigo de Jungkook, ¿no? Creo que todos entienden este contexto. No puedo decirlo muy explícito porque ya saben, pueden bajar el video, pero ya saben a lo que me refiero. A lo que Jungkook, al escuchar esto, podemos ver cómo se le abren ligeramente los ojos, como sorprendido, y dice: perdón, solo un minuto, señalando a Jimin, quien entre risas también dice disculpa y se va, pero sin dejar de reír. Incluso hace una reverencia juguetona. Luego él mismo como que se cuestiona lo que acaba de decir y dice: ¿qué pasa con mis líneas hoy? Pero simplemente ambos no pueden dejar de reír. A lo que Jimin agrega: ¿es esto exactamente el tipo de cosas que terminan en un video de disculpas? Lo siento, me emocioné demasiado. Porque Jimin dice que esto son las cosas que terminan en un video de disculpas. Como dije, ambos están hablando en un tono que es doble sentido para referirse ya saben a qué.
Entonces, muchas personas pueden no entenderlo, pero como ya se explicó, este tipo de juegos son usados en la comunidad coreana. Claramente no estaría bien, o sea, para la comunidad coreana, que artistas lo digan en plena transmisión. Pero recordemos que ellos son hombres de casi 30 años, o sea que pueden jugar de esta manera, muy aparte que se tienen mucha confianza. No debería haber algún problema, pero ya sabemos cómo son algunas fans de intensas. Entonces, como para corregirse, Jimin dice, ha pasado tanto tiempo, refiriéndose a las transmisiones en vivo. Aquí podemos captar que Jimin intenta decir como que ellos están acostumbrados a hablar entre ellos dos sin cámaras, de todo tipo de temas y sin tener que limitarse. Por eso dice, ha pasado tanto tiempo, como si no se acostumbraran nuevamente a hacer transmisiones en vivo. Jungkook dice entre risas, se te enredó la boca, ¿no? Pero no dejaba de reír. 정우씨 핸드폰 배터리 소중하잖아. 소중한 소중한 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? 나갔다 오세요. 아니 죄송합니다. 나갔다 오세요. 예? 렌트가 왜 이러지? 네. 바로 그 사과 영상. 죄송합니다. 너무 들떴다. 죄송합니다. 이게 너무 오랜만이라 입이 꼬인 거지? 네. 아 그러니까 Él simplemente estaba como que nervioso ante la travesura de Jimin, porque ya sabemos lo que podía generar, pero no estaba molesto en absoluto. Si ambos hubiesen estado solos, no hubiese habido ningún tipo de problema, seguirían la conversación, o si al menos no supieran que sus palabras generan mucho hate, ¿no? Porque sabemos que el G-Code es criticado por solo respirar, incluso hay personas que ya se han atacado por esta broma, una broma que ellos entienden a la perfección. Vuelvo a decir que esta no es una traducción mía. Esta es una traducción de una cuenta que se dedica especialmente a traducir. Lo hace con diferentes grupos, lo hace con diferentes transmisiones de diferentes artistas. Así que no es que esta cuenta apoye al G-Code o algo por el estilo. Porque muchas personas están comenzando a atacar y a señalarlo.